Hoy vamos a trabajar página 21, actividad de enseñanza 2 para empezar. Ok, ustedes ya estuvieron escribiendo los que son los puntos colineales, los segmentos recta, los rayos opuestos, la recta, los ángulos agudos, los obtusos y hasta que es una bisectriz. Entonces vamos a contestar aquí mismo en un ladito, pero por favor conteste con lápiz, no me conteste con pluma. Tres puntos que sean colineales en este diagramita, en este esquemita que tenemos aquí. Tres puntos colineales. Este es un punto A, este es un punto X, punto E, D, C, B. ¿Quién me quiere decir que son puntos colineales? Lo escribieron. Puntos colineales. Que están ubicados en una misma recta. En una misma recta. ¿Cuáles podrían ser? A, X y E. A, X y E. Ok, son esos. Estos son los puntos colineales porque están ubicados en una misma letra. En la misma letra, en la misma recta. A, X, E. Ah, pero son mayúsculas, ¿verdad? Perdón. A, X, E. Esos son los tres puntos colineales. De hecho pues serían los únicos, ¿verdad? Así seguidos que son tres. Ok, siguiente. 5 segmentos de recta. ¿Cómo se nombran los segmentos? Poniendo las dos letras de sus extremos, ¿no? Ajá. Por ejemplo, ¿cuál sería el primero? AX, AX. Este es uno, un segmento. Punto A y X, este es el segmento de recta. ¿Otro? BX, BX. ¿Cuál otro? CX, DX y X. X, D, X y X. Ok, ay, me faltó la X aquí. Segmentos de recta. Este es uno, este es otro, este es otro, este es otro y este es otro. ¿Sí? Estos son los segmentos de recta. Ahora, rayos. ¿Qué diferencia hay entre los rayos y un segmento de recta? ¿Cuáles son los rayos? El rayo tiene una continua, ¿no? Acuérdense que los rayos son los que tienen la flechita. ¿Sí? Los rayos son los que tienen la flechita. Pero ¿de dónde se empieza a nombrar? ¿A partir de donde está la flechita o a partir del otro extremo donde no está la flechita? Se nombra así, de aquí para acá o de acá para acá. Desde afuera, ¿no? De O sea, A, desde adentro. ¿Dónde está afuera y dónde está adentro? de Adentro A sería X a E. y Se afuera empieza sería. a nombrar cómo va la flecha. X, A, X, B, este es otro rayo, este es otro, pero así, primero la X, porque se nombra donde no está la flechita primero, ¿sí? Entonces sería XA, XB, ¿cuáles otros? XE, Ajá, XD y XE. X, ay, XE. Son todos los rayos que tenemos. Acuérdense que los rayos siempre se nombran empezando del otro lado donde no está la flechita. Dos rayos opuestos. ¿Qué quiere decir dos rayos opuestos? ¿A qué se refiere con eso? Que están en la posición opuesta, ¿no? Ajá, por ejemplo. XA y XE. De hecho son los únicos, ¿verdad? Opuestos. No hay otros. Un opuesto del XD pues sería una flecha por acá. Pero no hay. Un opuesto del XB sería una flecha por acá. Pero tampoco hay. Entonces es el único. Nombra una recta. Puede ser AXE o Pero ¿cómo se nombran las rectas? Las rectas no se nombran con tres letras. AE, ¿no? AE. Uh-huh. AE. Esa es una recta. Nombra cuatro ángulos agudos. ¿Cuáles son los ángulos agudos? Los que miden menos de 90. Exacto. Los que miden menos de 90 y lo vamos a identificar por medio de las tres letras. ¿Qué letra es la que voy a escribir primero?
La E. ¿Esta? Acuérdense que las letras empiezan. Si yo tengo mi ángulo así, así como lo empiezo a dibujar, o a poco tú dibujas los ángulos así, en esta dirección. Le voy a poner la flecha más para que vea cómo lo dibujé. Este lo dibujé así y este lo dibujé así. ¿Cómo lo dibujas tú? ¿Como el 1 o como el 2? Como el 1. Como el 1, siempre empiezas de arriba, ¿verdad? Para dibujar el ángulo siempre así. Entonces primero identificas esta letra. ¿Cuál letra sería? El D. Ok, Y para este ángulo sería D. ¿Qué más? D. ¿Cuál otra letra? la E. X. X. Acuérdense que también se nombra el vértice. D, X, E. De hecho, ustedes estuvieron viendo ahí en los ejercicios que estuvieron trabajando cómo se nombran los ángulos. Y esta es una manera, con 3 letras. Otras maneras, pues es con un número romano o con una sola letra. Pero pues estos están así identificados con letras. ¿Cuál otro? Dice que 4. D, X, E. ¿Cuál otro? El CXE es un ángulo agudo. No. No. No es Ok. Entonces, ¿cuál? CXD, E. CXD. BXC, XD. CXD y ¿cuál otro? BXC y BXC. AXD. BXC. ¿Cuál otro? Y BXA. ¿Cuál? No, no, no. BXA. BX. B. Bueno, es que era CXB, ¿no? Más bien. CXB y BXA. Así. CXB y BXA. Listo. Ya tengo 4. Si hay más, pues sí, puede ser. No, no es cierto, ya los demás ya no son agudos. 2 obtusos. ¿Cuáles son los ángulos obtusos? Los que miden más de 90 pero menos de 180. Ah, ok. Más de 90 y menos de 180. ¿Cuál sería el primero? BXE. BXE es uno. ¿Y otro? AXD. AXD. AXD es otro. Ajá. Ahora sí. Si XD o el segmento XD es bisectriz del ángulo CXE, de este CXE, ¿cuál es la medida del ángulo CXD? Si es bisectriz, primero, ¿qué significa bisectriz? Es la línea que divide en dos ángulos Un de igual ángulo. medida. Un A un ángulo. ángulo. Es la línea que divide un ángulo exactamente a la mitad, ¿no? Sí, Por ejemplo, en un ángulo de 180 grados, la bisectriz es el ángulo de 90, ¿cierto? sí. Sí. Bueno, pero en este caso nos está preguntando por el ángulo CXE. Pues Suponiendo que de la D es 90 una no. bisectriz, ¿cuánto mide? 90 grados. 90 grados mide el ángulo. 45. 45 grados. Porque acuérdate que la bisectriz lo parte exactamente a la mitad. ¿Sí? ¿Dudas, niños? Hola. No. ¿No? Ok. ¿Le toman screen? ¿Listo? ¿Ya? ¿Le puedo cambiar? Ya. Ok. Luego tenemos en la página... bueno, eso es nada más repaso de toda la teoría que ustedes estuvieron trabajando para que identifiquen lo que son estos elementos.
Ahora vamos con la clasificación de los ángulos por la suma de su medida, también actividad de enseñanza. La página 22. Ok, primero vamos a identificar los ángulos. Ahí se alcanza a ver. Clasificación de los ángulos por la suma de su medida. Ok, hay tres tipos de ángulos. Primero los complementarios, que son cuando la suma de sus medidas son de 90 grados, ¿sí? O sea, si dos ángulos miden 90 grados, esos dos son complementarios. Ay, no me deja moverle. Ahí está. Esos dos ángulos son complementarios. Por ejemplo, el ángulo de 60 grados y el de 30 grados son complementarios. Un ángulo de 70 sería complementario con uno de ¿cuánto? De 20. De 20. Un ángulo de 50 con uno de ¿cuánto? 40. De 40. Entonces esos son los ángulos complementarios, los que miden 90 grados. Los suplementarios son los que sus medidas son de 180 grados. Por ejemplo, el de 110 y el de 70 grados, ¿sí? Por ejemplo, el de 100 y el de ¿qué? 80. 80. 50 y ¿qué? 130. 50 y 130. Y así sucesivamente. Todos los pares que midan entre sí 180 grados. Y los conjugados cuando la suma de sus medidas es de 360 grados, ¿sí? Por ejemplo, un ángulo conjugado un par de ángulos conjugados es el de 130 y el de 230. Por ejemplo, el de 300 y ¿cuánto? 60. 60. El de 150 y ¿cuánto? 210. Esos son los ángulos conjugados. ¿Dudas en eso? Porque ahí vienen los problemas ya con respecto a estos conceptos. No. No. ¿Todo claro? Perfecto. Ok. Va. Ejemplo, considera que el ángulo A, fíjate cómo se está identificando el ángulo A, con el símbolo de ángulo y con la letra A. Puede ser el ángulo A o el ángulo A o B o el ángulo 1, así los estamos identificando. Pon mucha atención, pon mucha atención porque ahora sí ya viene, estos sí son problemitas. Considera que los ángulos A y B son complementarios y que el ángulo A mide 3x más 4 grados. Obviamente no sabemos cuánto vale x. Y el ángulo B mide 3x más 16 grados. Halla la medida del ángulo A. Ok. Si estos dos son complementarios, lo que tienes que saber es que los dos juntos van a sumar ¿cuánto? 90. 90. Entonces, la medida del ángulo A más la medida del ángulo B me da igual a 90 grados. Y esta es tu ecuación. Es una ecuación de una sola incógnita, de esas que empezaste a resolver en primero de secundaria. Entonces, ¿cuánto mide la medida del ángulo A? 7x más 4. Y la del B, 3x más 16. Y esto me da igual a 90. ¿Ahora qué tengo que hacer? Pues sacar el valor de x. Entonces, acuérdense que las x se quedan del lado izquierdo, los números independientes se van al lado derecho junto con el 90, Betel, pon atención. Y ya nada más sacas el valor de x. Y luego ya ahora sí, 7x más 3x me da 10x y 4 más 16 me dan 20, eso es igual a 90. Luego paso todos los números para acá y me queda que, ya despejando obviamente, 10x es igual a 70. Tengo que dejar sola la x es igual a 70 entre 10, entonces x es igual a 7. ¿Qué tengo que hacer? Sustituir el valor que obtuve de x en las medidas de los ángulos y luego ya sé que 7 por 7 más 4 es igual a 53, por lo tanto el ángulo A mide 53. ¿Cuánto mediría el ángulo B? Si son complementarios. 37. 37 para que me dé 90. Ok, ¿cuál es la clave? La clave está en lo que te diga el problema. El ángulo A y el ángulo B son complementarios. Ok, entonces las dos sumas te van a dar 90 de las dos expresiones algebraicas. Y luego si te dice el ángulo A y el ángulo B son suplementarios. Bueno, entonces la suma de ambos te va a dar 180. Aquí es donde va a cambiar. Y luego,
El ángulo A y el ángulo B son conjugados. Ah, entonces te va a dar 360. ¿Sí me explico? Hola. Sí. Entonces son ecuaciones sencillas de primer grado con una sola incógnita. Tienes que sacar el valor de X, sustituirlo para obtener la medida. Y ahora sí, aquí está la actividad de aprendizaje 3. Obviamente la actividad de aprendizaje 3 dice, bueno, la primera parte dice, toma una fotografía de cualquier escena de la vida y traza en ella diversos ángulos, identifícalos con símbolos matemáticos y di de qué tipo de... Este no lo hagan, el 1. Que al cabo pues ya escribieron los tipos de ángulos, cómo se identifican y todo eso. Y luego dice, 2, toma una fotografía de la vida diaria y da contraejemplos del ángulo agudo, recto, obtuso, llano, cóncavo y perígono. Ya también hicieron una tablita, ¿verdad? Con las definiciones. Entonces tampoco lo hagan. Vamos a hacer los problemitas. Dice, dos ángulos suplementarios están a razón de 6 y 4. Haya la medida del ángulo menor. Dos ángulos suplementarios están a razón de 6 y 4. No había visto de ese, pero bueno. Este sí les voy a ayudar porque ya les estamos metiendo otra vez razones. Yo digo que ya ni se han de acordar. Ok, la razón, están a razón de 6 y 4, ¿sí? Que acá ahorita vamos a reforzar con las de aprendizaje. 6 y 4. Que viene siendo, vamos a simplificarla. Que viene siendo razón de simplificada, 3 medios, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Sí. Ok. El primer ángulo sería 3 medios del segundo. ¿Lo identificamos con qué letra? Ángulo A. Ángulo A. 3 Sí. medios del ángulo A más el ángulo A, porque haz de cuenta que te está diciendo que este está como a escala, ¿sí? A escala, pero en sí en realidad está aumentado. Entonces, es el ángulo A más la razón del ángulo A viene siendo pues los 3 medios de A. Y esto me da... ¿Cuánto me da? 180. 180 grados. Ajá. Ahora sí. Dime cuánto mide el ángulo A. Miss, había una forma en la que nomás se sumaban el 6 y el 4, ¿no? Con como X. Sácalo. Ah, Sácalo así como tú dices y yo te digo si está bien. es que ya lo hice. ¿Cuánto te dio? 72 y 108. Sí. ¿Lo quieres explicar así como lo hiciste tú? Pues si quieren, Miss. Sí. ¿Te borro esto? Bueno, yo saqué aquí la ecuación. ¿Sí? Ujú. Obviamente aquí era para sacar el primer ángulo. Ya después íbamos a sacar el ángulo B. Déjate lo borro, ¿eh? Si cabrá aquí o te abro una hoja de paint. Pues como quieran, Miss. No, déjate abro la hoja porque no quiero que se vaya a amontonar todo. Déjame lo hago más grande. Ouch. Ahí está. Miss, ¿me deja ir a abrir la puerta? Es que están tocando. Sí. Listo, Enrique.
Mientras Enrique lo escribe, yo paso lista. Y ahorita nada más terminando que lo explique. Elizabeth. Presente. Diego Anguiano. Presente. Diego Armando. Presente. Ariadna. Presente. Etel. Presente. Luis Fernando. Presente. Eric. Presente. Natalia. Presente. Lupita. Presente. Margarita. Presente. Ángel. Presente. Alan. Presente. Mayra. Dayan. Presente. Fernanda. Presente. Pedro. Presente. Jenny. Presente. Enrique. Pues está escribiendo Areli. Presente. Ebony. Presente. Juan Manuel. Presente. Sherlyn. Presente. Héctor. Presente. Josué. Presente. Diego. Presente. Mariana. Presente. Hanna. Hanna. Giselle. No. Dariana. Me fue a abrir la puerta, Miss. Miss. Dariana. Presente. José Alberto. Presente. Y Ángel. Presente. ¿Listo? Sí, Miss. Ok. ¿Lo explicas? Miss. Mande. Sí estoy, es que me dio permiso de ir a abrir la puerta que estaban tocando. Sí, sí me dijeron. Ándale, Enrique. Sumé el 604, pero eso me daría la cantidad total de partes en las que se divide. Ujú. Ya dividí lo que me dio entre 180, me dio 18 y eso lo multipliqué por cada uno de los dos valores. Ok. Sí es una manera correcta de hacerlo. La que yo la estaba haciendo era en forma de división, porque acuérdense que una razón pues es una división. Pero ya cuando tú resuelves la ecuación, al final sí te viene quedando algo así como lo de Enrique, nada más que lo hizo directo, ¿sí? Pero sí está bien. Luego el segundo dice, sean A y B dos ángulos suplementarios. ¿Suplementarios cuánto miden? 180. 180. 180 grados. Entonces, el ángulo A más el ángulo B más el ángulo B es igual a ¿qué? Me dijeron 180. 180. Ajá. Obviamente ya nada más sustituyes los valores y sacas el valor de cada uno de los ángulos. ¿Sí? Es como el del ejemplo que expliqué ahorita al principio. ¿Dudas en ese? Miss, el que está afuera se multiplica, no por todos. Por ejemplo, A es igual a 2 8. por X va a ser 16X menos 24. 16X menos 24 y luego ese también. Así es como quitas los paréntesis. Es álgebra simple. 2X menos 3 más, ¿por qué más? Porque los dos juntos dan 180. Más 10 por X más 3.5 es igual a 180. Primero, lo primero que hay que hacer por jerarquía, quitar paréntesis.
2 por x, 2 por 16, 8 por 2x, 16x menos, aguas con los signos, más por menos, menos, 3 por 8, 24. Y el otro igual también lo quitas y luego ya nada más las x para un lado, los números para el otro y ya resuelves. ¿Sí? Ya terminando ese problema puedes subir, son las dos actividades. Obviamente eso no cabe en el libro, ¿sí? En el libro me tienes que poner siempre el resultado, el ángulo, suponiendo aquí ángulo X, pues mide 100 o ángulo. Sí, pero sí cabe en el libro. No cabe, mira todo esto. A ver. Sí, sí cabe. Bueno, no quiero amontonadero nada más, ¿eh? Si está amontonado lo voy a bajar puntos. Si tienes los números grandotes en el cuaderno, con tu margen, con el nombre y resultados aquí. Y de la actividad de aprendizaje, bueno, la otra pues sí, la otra sí cabía ahí. De una vez les digo cuál va a ser la actividad de mañana. ¿Mañana qué es? ¿Viernes? Por si le quieren ir avanzando. Es la actividad de aprendizaje 3. Completa. Pero sí son bastantes. Es de la página 3 a la página 6. Claro que tiene suficiente espacio para que resuelvas. Si quieres irle avanzando desde hoy. Hoy nada más me subes estas dos actividades que hicimos ahorita, ¿sí? Y ya mañana va el portafolio. Acuérdate que la del libro a color es actividad de enseñanza. Y la del libro en blanco y negro, que es el portafolio, es actividad de aprendizaje. Entonces, hoy la actividad de enseñanza 2 y 3 del libro es lo que hicimos. Y mañana la actividad de aprendizaje del portafolio, solamente la 3, la 2 no la hagas.